Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy os traigo ya que estamos a principios de año y hoy que estoy grabando esto con fecha 21 de enero, se nos está presentando una buena oportunidad de inversión que vamos a hablar. Por eso estoy llamando al capítulo, pues, ¿dónde invertir en 2022? Digo que se nos está presentando una buena oportunidad de inversión porque vamos a repasar algunos fondos, vamos a llamarle del tipo growth o crecimiento, aunque no sería el exacto decirlo, pero para encajarlos un poco en esa figura, que están presentando unas rentabilidades en lo que llevamos de año negativas relevantes, son fondos extraordinarios y que, como digo, podría darse el caso de que se nos esté presentando una buena oportunidad de inversión en este tipo de fondos. Evidentemente, siempre cada uno de nosotros tenemos que ver qué porcentaje de renta variable es adecuado, que siempre va a depender de nuestro perfil inversor, de nuestra aversión al riesgo y, por supuesto, del horizonte de inversión que tengamos, que para invertir en este tipo de productos tiene que ser un horizonte de inversión a largo plazo. Básicamente vamos a hablar de fondos de renta variable, que es un poco donde más ahora mismo podemos sacar rentabilidad en el mercado. La renta fija da lo que da, no da en exceso. Es verdad que pues podemos encontrar algunas excepciones que las tenéis sobre todo en el capítulo de la semana anterior, donde hablé de la rentabilidad de los fondos favoritos durante el año 2021. Podríamos hablar del Cartesio X, podríamos hablar del Buy and Hold Bonos o podríamos hablar del Capital Group High Income. Estos tres con rentabilidades por encima del 3, 5, 7%, depende del fondo, que para ser producto de renta fija está muy, muy bien. Pero, como digo, hoy nos vamos a centrar en diferentes fondos de renta variable, que, como digo, a lo que llevamos de año vamos a ir viendo rentabilidades, están presentando, desde mi punto de vista, una buena oportunidad de inversión. Bien, vamos a empezar por el fondo de Morgan Stanley US Advantage. Este fondo, en lo que llevamos de año, lleva cayendo un 15%. Básicamente, ¿por qué lleva cayendo un 15%? Porque tiene compañías, digamos, que lo han hecho muy bien durante estos últimos años, pero que son fondos que, como norma general y como veremos ahora, baten por muchos puntos a los índices de referencia. Y, como siempre digo, pues al final, ¿cuándo tenemos que comprar un fondo? Cuando haya, primero, que el fondo sea muy, muy bueno, y segundo, que el fondo tenga momentos de debilidad, como pueden ser el actual, ¿vale? Es verdad que el año pasado y el año anterior, pues se nos llenaba la boca de hablar de que los fondos value estaban pasando por muchas debilidades y ya hemos visto que las rentabilidades han sido muy, muy buenas. Pues probablemente esté empezando a pasar algo parecido con este tipo de fondos. Esta semana, os traigo aquí también esta semana porque se realizó una call de la cual me han pasado la información del gestor del Morgan Stanley US Advantage, Dennis Lynch, que comentaba un poco qué estaba pasando con el fondo en el último mes, 2 meses. Y es lo que vamos a empezar a hablar. Este fondo en concreto, trata de invertir en compañías únicas en el largo plazo que consideran que van a crecer,
gracias a sus fundamentales. El equipo está personalmente invertido en las estrategias que gestiona y parte de su compensación diferida depende de la rentabilidad de los fondos a 3 y 5 años. Es decir, aquí los mismos gestores están invirtiendo en el fondo, con lo cual cuidan mucho el patrimonio, entre otras cosas, porque también es el suyo. Lo hacen a través de carteras concentradas, basadas en la convicción, y son carteras muy diferentes de los índices, que es un poco la parte del gen del equipo, de la cultura del equipo. Bueno, ellos consideran que los fundamentales de las compañías continúan siendo sólidos y que sus carteras conforman el mejor set de oportunidades posible para los próximos 3-5 años. Bueno, hablan un poco de la variante Omicron, que ya no vamos a entrar en el tema, que ya es hablar de lo mismo que habréis escuchado muchas veces. Lo que vienen a decir también es que los fundamentales de la mayoría de las compañías que tienen en cartera permanecen sólidos. Habla también un poco que el equipo gestor ya se ha enfrentado a momentos similares en términos de rentabilidad y saben por experiencia que son momentos importantes para la rentabilidad de los próximos 3-5 años. Como decía, son momentos quizás esté presentando buenas oportunidades de compra. Bueno, siguen comentando que el fondo trata de invertir en compañías únicas, con ventajas competitivas y con potencial de fijación de precios. Esto también es importante, sobre todo ahora que, bueno, está llegando, si no ha llegado ya, la inflación, y este tipo de compañías, que ahora veremos más adelante en la composición de la cartera, bueno, pues tienen poder de fijar precios, con lo cual, en teoría, la inflación les debería de afectar, pero no en gran medida. También comentan que hay que tener en cuenta que el equipo no invierte sobre la base de un entorno de tipos cero, como el que había hace poco, sino que utilizan una tasa mucho mayor, una tasa normalizada a lo largo del tiempo. Bueno, siguen comentando que muchos de los servicios que proveen las compañías en cartera a sus clientes son de vital importancia y, según el equipo, ahora mismo están inframonetizados, ¿vale? Y les queda mucho potencial. Hablan, esto también es quizás lo más importante de la call, en el cual dicen que periodos de outperformance, es decir, periodos de rentabilidad por debajo del índice, pueden presentar buenas oportunidades. Tras periodos de outperformance a 12 meses, en un 85% para el US Advantage, el fondo ha tenido un comportamiento relativo superior a los 12 meses siguientes. ¿Qué quiere decir esto? En un 85% de las ocasiones, como posiblemente sea una de estas, en los próximos 12 meses el fondo lo ha hecho mucho mejor que el mercado, porque de hecho está cayendo mucho más que el mercado. Y al ser fondos extraordinarios que normalmente generan un alfa positiva, el alfa es la diferencia que hay entre el índice y el fondo, pues suelen hacerlo bastante bien. Bueno, otro comentario de lo cual dicen cómo piensa el equipo, pues dice: el equipo de cambios disruptivos lleva 20 años estudiando la disrupción y ha descubierto grandes ideas. Actualmente ven grandes oportunidades en áreas como el e-commerce, internet media o software como servicio. Bueno, acaban diciendo que el equipo se centra en entender la disrupción y encontrar compañías protegidas o que se beneficien de esta. No invierten en una compañía en base a una temática. Consideran que la disrupción es un viento de cola más para los fundamentales de una compañía. Bueno, y si vemos ahora cómo está compuesto este fondo, hemos de decir que es un fondo bastante bueno. En los últimos 10 años tiene una rentabilidad anualizada del 15,38%. Es una rentabilidad extraordinaria. Como digo, probablemente se nos esté presentando una buena oportunidad de comprar este tipo de fondos. Bueno, dentro de las principales posiciones, prácticamente, como el nombre indica, está casi todo en Estados Unidos, 92%, y es un fondo bastante concentrado. De hecho, por ejemplo, la primera posición, Shopify, representa un 6,77, Snowflake 6,42, Uber Technologies 5,51, Roblox 5,30, Wave Assistant 4,82, Twilio 4,38, Twitter 4,29, ASML Holding 4,27, Block Inc 4,03 y Datahawk Inc 3,89.
el porcentaje de las 10 primeras posiciones representa prácticamente un 50%. Es decir, es un fondo invertido en Estados Unidos, básicamente, pero con una alta concentración, por como hemos repasado anteriormente, por la fuerte convicción que suele tener el equipo y que han estudiado bastante bien las compañías. Este fondo en lo que lleva de año está cayendo un 15%, con lo cual es, bueno, probablemente sea un punto de entrada óptimo para tener muy en cuenta. Bueno, seguimos con otro fondo también relevante, como es el Robeco Global Consumer Trends. Este fondo en lo que lleva de año está cayendo un 11%. También es un fondo extraordinario, lo ha hecho muy bien en los últimos 10 años y probablemente, pues como digo, se esté presentando una buena oportunidad. Este fondo ya es un fondo más global, no tanto depende de Estados Unidos. De hecho, tiene en Estados Unidos un 67%, tiene en Europa un 22% y tiene en Asia un 9,56%. Ya es un fondo global. Dentro de las mayores posiciones, pues vemos Intuit con un 3,72%, ya no tiene tanta concentración como el anterior. De hecho, las 10 primeras posiciones representa un 32%, como el otro anterior representaba prácticamente un 50%. Este tipo de fondos que no lo hemos visto en los últimos años, nada más que subir y subir, que ahora mismo en pocas fechas esté cayendo un 11%, pues bueno, como digo, hay que considerarlo seriamente si introducirlo en cartera. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos a Intuit 3,72, Alphabet, Google 3,54, Nike 3,49, Netflix 3,49, Nvidia 3,19, Amazon 3,14, IBM 3,14, Visa 2,95, Square 2,94 y Lululemon Atlética 2,84. Un fondo muy interesante que, como digo, puede presentar una buena oportunidad. Bueno, seguimos con el siguiente fondo, que es el Seilen Global Growth. Bueno, este fondo también, fondo extraordinario. Os recomiendo, por si alguno quiere ver este fondo, un libro que se publicó recientemente, en el cual hablan un poco del modelo de Seilen, ¿vale? Que no deja de ser un modelo, ellos lo consideran empresas quality growth, pero es, bueno, empresas muy buenas, con muy poca deuda, capaces de resistir todo tipo de crisis y de vaivenes en mercado, y que ahora vamos a repasar. Bueno, ¿cuál es la filosofía de este fondo? Pues este fondo, el libro es muy interesante, es de la editorial Profit y se titula Tan solo los mejores lo logran. Bueno, si alguno quiere más información, pues me puede enviar un email y le envío una foto de la portada, pero vamos, yo creo que es fácil encontrar por la editorial y por el nombre. Bueno, si vamos un poco a repasar, en primer lugar, la filosofía de este tipo de fondos, pues Seilen invierte en las compañías con mayor calidad del mundo, compañías con un crecimiento sostenido a largo plazo. Al final ellos lo que dicen que en esencia la estrategia se ciñe a dejar que las ventas orgánicas de estas empresas hagan que crezcan sus beneficios y estos el precio de la acción. Bueno, comentan también que evitamos la miopía del corto plazo porque estamos convencidos de que el valor de las compañías está en las ventajas competitivas que les permite tener un crecimiento sostenible en el largo plazo. Compañías líderes en sectores de crecimiento donde existen fuertes barreras de entrada. Siguen comentando dentro de la filosofía que Seilen lleva invirtiendo de la misma manera desde 1996 en Quality Group y es que aunque mantengan el mismo apellido, Group, las compañías no reúnen las mismas características. Es por ello que Seilen definió sus 10 reglas de oro, que son las siguientes. Primera, negocios escalables. Segunda, crecimiento superior de la industria. Tercera, liderazgo constante en la industria. Cuarta, ventaja competitiva sostenible. Quinta, fuerte crecimiento orgánico. Sexta, amplia diversificación geográfica y clientes. Séptima, baja intensidad de capital. Octava, sólida posición financiera. Novena, cuentas transparentes. Décima, excelencia en la gestión y gobierno corporativo. Como vemos, 10 reglas que, aunque no nos libran de la volatilidad del corto plazo, sí nos ponen en una posición de ventaja para batir al mercado en el largo plazo. Y ellos lo que dicen es que, a diferencia de las compañías Group, las compañías Quality Group son empresas que ya tienen su modelo de negocio contrastado, sin necesidad de deuda, ya que son capaces de financiarse a través de sus ventas orgánicas. Son empresas
con alta capacidad, como decíamos antes, de fijación de precios, y esto les debe dar ventaja en entornos de inflación, ya que pueden trasladarlo a sus productos. Bueno, también hacen comentario de que estos movimientos que estamos viendo, bueno, al igual que ya ocurrió en otras ocasiones, como puede ser diciembre del 2018, marzo del 2020, enero del 2021 o en septiembre del 2021, no disciernen el quality group del group, sino que el mercado vende de forma indiscriminada todo aquello que lleve el apellido group, y esto, para los que quieren construir una cartera de calidad pensando en el largo plazo, puede representar una buena oportunidad de compra. Por eso lo traemos aquí. Lo que queda de manifiesto en todo lo comentado anteriormente es que cuando el mercado analice cuáles son las consecuencias de una inflación alta, verá la importancia de diferenciar compañías de todo tipo, ya sean group o quality group, o compañías que van ligadas al ciclo. El mercado premiará a aquellas compañías que tengan una posición ventajosa en este entorno, y las compañías en las que invierte Shearlen mantienen todos los ingredientes para beneficiarse. Bueno, si vemos ahora un poquito en detalle la composición actual de este fondo, vemos que por regiones tiene un 67% en América, un 32% en Europa. También hay una alta concentración porque las 10 primeras posiciones representan un 54%. Vemos que Alphabet, o lo que es Google, tiene un 7,10%, Mastercard 7%, Nike 7%, Adobe 5,80%, Microsoft 4,98%, IDEX Laboratorios 4,72%, Edwards Lifesenses 4,64%, Accenture 4,59%, West Pharmaceutical 4,42% y Stryker 4,30%. Un fondo bastante concentrado y, como vemos, en las diferentes compañías globales, líderes mundiales. Fondo también interesante. No sé si lo he dicho al principio, si no lo digo ahora, el fondo en lo que lleva de año está cayendo un 11%. Entonces, bueno, quizás pueda presentar una buena oportunidad, porque como este fondo, solo con que, vamos a suponer que en el año no haga gran cosa, sino que termine el año con 0% de rentabilidad, comprándolo a estos precios, pues hemos obtenido un 11%. Es un poco el matiz importante, que muchas veces compramos un fondo cuando en el año sube un 30% y vamos detrás de los precios, corre que te corre. Ese fondo acaba el año subiendo un 20%, pues nos hemos comido un 10% de rentabilidad negativa. Pues muchas veces lo que hay que hacer es comprarlo cuando tiene rentabilidades negativas, para, si ya de por sí el fondo es bueno y a largo plazo lo hace muy bien, nosotros hacerlo incluso mejor que el fondo, porque lo compramos siempre en periodos de negatividad. Bueno, siguiente fondo que también puede estar presentando una buena oportunidad es el Fan Smith, un fondo muy conocido por la comunidad inversora. En lo que lleva de año está cayendo un 8%. Es raro ver el Fan Smith en periodos anuales caer un 8%. Bueno, salvo cuando vienen momentos puntuales de volatilidad alta de mercado y que el mercado cae, que no es lo que está pasando ahora, porque ahora muchos fondos value están subiendo bastante y muchos fondos growth están cayendo bastante, con lo cual, bueno, hay cierta dispersión de valoración que probablemente dure mucho, pero alguien que quiera componer una cartera a largo plazo con compañías de calidad, bueno, pues debería de ver de este tipo de fondos y combinarlo con el resto, y como digo, siempre haciendo una cartera equilibrada. Bueno, dentro de las mayores, también un fondo con alta concentración, las 10 primeras posiciones representan un 53% de los activos, y vemos que dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Microsoft 7,81, PayPal 7,11, IDEX Laboratorios 5,94, Intuit 5,40, Meta, que es el antiguo Facebook, 4,91, L'Oreal 4,89, Novo Nordisk 4,63, Estée Lauder 4,53, Philip Morris 4,28 y Stryker 3,97. Bueno, seguimos con otro fondo también muy interesante que traigo aquí, que es el Lombia Midcat. Bueno, el Lombia es una compañía, una gestora de fondos de reciente creación, está creada por el antiguo gestor del Grupama Avenir, y vamos a repasar un poquito la rentabilidad que ha tenido el Lombia el año pasado y cómo lo está haciendo este. Bueno, el año pasado tuvo una rentabilidad del 40% y le sacó nada más y nada menos que un 17% al índice de referencia, es decir, tuvo un alfa del 17%, algo brutal. Como norma general, el gestor
en el antiguo, donde estaba trabajando antes, Grupama Avenir, había sacado un montón de alfa al índice de referencia y lo había hecho muy bien, y hace 2 años crearon la gestora Lombia, que aunque tiene poco historial, pero el gestor tiene una trayectoria de muchos años. Bueno, en un reciente comentario también que me llegó hace muy pocos días, pues ellos lo que dicen es en qué entorno de mercados navegamos. Pues ellos ahora mismo ven interesantes oportunidades, que es donde tienen invertido en compañías donde en segmentos como la tecnología médica, la automatización industrial y la innovación digital. También comentan que lo mejor de todo este proceso es que está lejos de acabar. También comentan un poco que una filosofía más larga, que los próximos trimestres deberían permitir que se registre un buen crecimiento económico general, ya que la demanda de hoy es realmente muy fuerte. Por otro lado, el potencial crecimiento futuro de las compañías del fondo está respaldado por fuertes factores estructurales. Los mercados son ineficientes a corto plazo, como refleja la volatilidad que hemos experimentado durante los últimos años, en 2020 con la pandemia, pero también en 2018 con la tensión comercial entre China y Estados Unidos, en 2016 con el voto del Brexit. Pero los mercados son eficientes a largo plazo, y las empresas que crecen y crean valor para sus accionistas y nuestra sociedad lo verán reflejado a largo plazo en la apreciación del precio de sus acciones. Bueno, comentan que en Lombia Capital seguimos enfocados en mantener nuestra consistencia a través de nuestro único motor de rentabilidad, que es la selección de compañías que dependan de sí mismas para crecer de forma estructural y en el largo plazo. Adjuntan un ilustrativo muy interesante en el cual dicen ilustración de las rentabilidades desde principios de año, que como digo, hoy es 21 de enero, de las 5 primeras posiciones de Lombia, y lo comparan un poco con la caída que hubo en febrero del 2021, cuando vino lo del COVID. Por ejemplo, en ASM, el internacional, en el año está cayendo un 12%, y en febrero del 2021 cayó un 18%, es decir, estamos en caídas en este tipo de compañías semejantes. Comentan otra compañía que es Nemexex, en el año está cayendo un 17%, cuando en febrero del 2021 es una compañía que cayó un 13%. Teleperformance actualmente está cayendo un 8%, en febrero del 2021 cayó un 3%. Straumann Holding actualmente cae un 14% y en febrero del 2021 cayó un 8,4%. Interroll Holding 10,6%, febrero del 2021 6,3%, es decir, bueno, este tipo de caídas ha representado buenas oportunidades de inversión a largo plazo. Y siguen comentando, nuestras compañías tienen valoraciones razonables, enfocadas en modelos de negocio con un fuerte crecimiento estructural estimado para los próximos 3 y 5 años. Creemos que una subida de tipos puede rebajar de forma puntual los márgenes en el corto plazo, pero estamos invertidos con una visión de verdadero largo plazo. En los mejores modelos de negocio, nuestras expectativas no se ven modificadas en lo absoluto. Comentan, ¿qué oportunidades ofrece este escenario para el inversor de largo plazo? Pues bueno, comentan que nosotros vemos una excelente ventana de oportunidad para que nuestros inversores puedan aprovechar de la volatilidad vivida durante estas primeras sesiones. Bueno, seguimos con otro fondo también muy interesante, que es el Baillie Gifford. En este caso vamos a comentar el Baillie Gifford Long Term Global Equity, y también voy a repasar un poco la filosofía de la gestora. Baillie Gifford, bueno, este fondo en lo que lleva de año está cayendo un 13%. No sé si lo he dicho anteriormente, el Lombia estaba cayendo un 13,58%. Bueno, por si acaso lo repito. El Baillie Gifford es una gestora muy interesante que vamos a repasar la principal filosofía de la misma. Como digo, es una gestora con gestión verdaderamente activa y de largo plazo en renta variable. Bueno, desde su fundación en 1908, es decir, es una gestora que tiene más de 100 años, ha permanecido independiente, legando la compañía de generación en generación de socios
a través de un partner. Actualmente son 46 partners, es decir, los mismos gestores son los actuales dueños de la compañía. Bueno, ¿cuál es la filosofía? Bueno, pues Baillie Gifford es un inversor reconocido por permanencia a largo plazo en las empresas. Bueno, cuando invierten tienen carteras con muy baja rotación y con un capital que ellos le llaman paciente. Dicen, solo en periodos entre 3 y 5 años se materializan las ventajas competitivas de las compañías y se evidencia la excelencia y superioridad de sus equipos directivos. Baillie Gifford apoya a los equipos directivos en sus decisiones a largo plazo, con su capital paciente, en contra muchas veces de otros accionistas que buscan resultados más a corto plazo. Muy baja rotación de carteras, entre un 5 y un 20% anual históricamente, y permanencia media de las compañías en cartera superior a 7 años. Que es un poco lo que el inversor en fondos pues también debería de hacer, es decir, analizar muy bien un fondo y luego permanecer mucho tiempo en el mismo y, a ser posible, encontrando, y si tuviera liquidez adicional, buenas ventanas de oportunidad para añadir más capital en situaciones parecidas a estas. Bueno, dicen, buscan alineación de intereses del equipo directivo con el largo plazo, cambiando las políticas retributivas de los directivos y favoreciendo enormemente compañías donde el fundador o la familia fundadora siguen siendo los mayores accionistas, asegurando esa alineación. Buscan compañías con las bases correctas para crecer a largo plazo, BOAR diversificado y creíble y una fuerte cultura corporativa que fomente un tratamiento positivo de todos los implicados en la compañía, clientes, proveedores, empleados y accionistas. Bueno, la remuneración variable de los gestores está completamente alineada y depende únicamente de sus resultados a largo plazo. Son resultados a 5 años, que es un poco cómo se le mide a los gestores por la rentabilidad y cómo cobran su remuneración variable. Bueno, como decía anteriormente, buscan compañías excepcionales con un modelo de negocio diferencial y donde los beneficios sean capaces de crecer de forma sostenida en el tiempo. Este tipo de compañías suelen estar infravaloradas por el mercado. Bueno, gestoras, como decía anteriormente, 100% de los socios y trabajadores, alineando sus propios intereses con los de los clientes. Bueno, con un track record extraordinario en los últimos 5 años. Por ejemplo, el índice MSCI World ha subido un 74% cuando este fondo ha subido un 292%. Es decir, el track record es excepcional, midiéndolo a 5 años. Si lo medimos a 3 años pasa un poco igual. Muchas veces resultados a 1 año, que también es muy superior, indican poco, pero muchas veces cuando hay que medirlo es a 5 y a 10 años. Los resultados son muy, muy, muy buenos. Bueno, seguimos con la rentabilidad. La rentabilidad desde el lanzamiento en el año 2004 de esta estrategia Long Term Global Globe es que el fondo ha subido un 1170% cuando el índice de referencia ha subido un 268%. Es decir, una diferencia en rentabilidad con respecto al índice muy, muy grande. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues permanencia media en el capital de las empresas de 10 años, con muy baja rotación de la cartera. Lo mismo, la retribución de los gestores está ligada a la rentabilidad de la estrategia a 5 años, no teniéndose en cuenta periodos inferiores, demostrando una clara alineación de intereses. Bueno, ¿cómo centran el proceso? Se centra en contestar a 10 preguntas de 5 temas distintos. Industria, pues ellos dicen, ¿la industria está creciendo o en transformación? ¿Y cómo en ese entorno la compañía va a poder multiplicar sus ingresos por 2 veces o más en los próximos 5 años? Si es ventajas competitivas, pues se preguntan, ¿cuál es la ventaja competitiva en la que basa su éxito la compañía? Y sobre todo, ¿cómo de sostenible es esta en el largo plazo? También preguntas que se hacen sobre la fortaleza financiera. ¿Cómo de sólidos son los ingresos y cómo se financia el crecimiento? ¿Con generación de caja o con deuda? Preguntas que se hacen sobre el equipo directivo. ¿Tiene el talento, la visión y la capacidad de ejecución necesaria y está alineado con el largo plazo? Sobre la valoración. ¿Hay una significativa probabilidad de que la compañía multiplique por 2 su capitalización en los próximos 5 años? ¿Cómo podría la compañía valer 5 veces o más en el futuro? ¿Por qué el mercado no lo reconoce? Bueno, son preguntas
que se van haciendo para llegar a las compañías que lo consideran adecuadas. ¿De dónde sacan la información? Pues ellos normalmente sacan de fuentes únicas. Bailey Gifford no utiliza la información de analistas externos de bancos de inversión, consideran que esa información es cortoplacista y no diferencial. Y como inversor a largo plazo buscan fuentes de información únicas para formarse la visión de lo que será una compañía o industria en los próximos 5 a 15 años. Bueno, y si vamos a la composición actual de la cartera de Bailey Gifford, nos encontramos con que dentro de que es un fondo global, tiene la mayor exposición a América con un 63%, Europa un 15% y Asia un 20%. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Tesla con un 6%, Amazon 5%, Moderna 5,24%, Nvidia 5%, Meituan Dianping 4,43%, esto es una compañía china, ASML Holding 4,42%, y Yumina 4,05%, Netflix 4,03%, Dexcom 3,90%, Cloudflare 3,67%. También una concentración elevada porque las 10 mayores posiciones representan un 46,27% del fondo. Bueno, os he traído, como decía, como hablo del capítulo ¿Dónde invertir en 2002? Pues aquí, y por corto que está siendo el año, porque solo llevamos menos de un mes, quizás se nos estén presentando una buena oportunidad de inversión en este tipo de fondos con una calidad extraordinaria y a largo plazo. Bueno, como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube o un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.